no va a poder ser agregado al expediente. Así también se agregan, digamos, o se mencionan, digamos, todas las instrumentales que no se tengan en el momento. Luego, entonces, pasamos a la contestación. El plazo es, para la contestación es de 6 días y 6 días corridos, 6 días hábiles, de 6 días hábiles que se empiezan a contar desde el día siguiente de la notificación. La notificación debe realizarse dentro del domicilio, o sea, en el domicilio real del demandado. ¿Por qué? Porque todavía no tiene un abogado o designado o que se sepa dentro del juicio. Entonces, como va directo hacia o sea, la demanda va instaurada contra una persona jurídica o una persona física, entonces va a ser en el domicilio real. Hasta ahí está bien, ¿verdad? Bueno, ¿cómo sigue? A ver un poquito el proceso. A ver quién puede decirme. Francisco. Francisco, ¿estás conectado? A ver, Ainara. Profe. Sí. Después tenemos la contestación. ¿Te acordás cuál es el siguiente paso de la contestación? Una contestación simple, dijimos. Que no tenga ni excepciones ni reconvención. ¿Te acordás, Ainara? Sí, profe, sí. ¿Cuál sería el siguiente paso entonces? A ver quién le ayuda. Correr traslado, profe. Sí, por supuesto, corrimos traslado de la o sea, de la demanda para que sea contestada. Ahora, tenemos contestada la demanda. ¿Cuál es el siguiente paso? Negar categóricamente todos los hechos. Eso Audiencia de conciliación. Está súper bien, Daniel, exactamente. O sea, en la contestación tenemos que admitir o negar los hechos. Depende de la defensa, ¿verdad? O sea, que de lo que va a alegar la defensa. Pero el siguiente paso, en el caso de que no tengamos ni excepciones ni reconvención, entonces, como dijo Daniel, ¿cuál sería, Rubén? La audiencia de conciliación, doctor. Exactamente. Y luego de la audiencia de conciliación, que dijimos que es una audiencia personalísima que se notifica en el domicilio real, o sea, que en el domicilio de las partes, Francisco, ¿quién eran partes? ¿Te acordás? A ver. El trabajador y el empleador, profe. Exactamente, Cristóbal. Entonces, se le notifica a ellos, a ambas partes, de la audiencia de conciliación, por lo tanto debe ser por notificación por cédula, porque comienza una de las fases obligatorias del proceso. La siguiente etapa, a ver quién puede decir. Dionisio, Morel, Héctor González. Quiero que participen de esto porque es Gustavo. Hola, profe. ¿Qué tal, Sí. Gustavo? Sí. ¿O quién es Daniel? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gustavo. De la discusión, la causa y ofrecimiento de pruebas. Excelente. Sería la siguiente etapa. Y como dijimos que en esta etapa estaría, o sea, se usa en la práctica, ¿verdad? A ver quién la ayuda. En la práctica, ¿cuántos minutos después de la audiencia de conciliación, de fracasada la audiencia de conciliación? 15 minutos, profesor. Después de 15 minutos, profe. Espectacular, súper. Entonces, ¿qué se hace en el inicio de la discusión de la fase obligatoria, de la etapa de la discusión de la causa a prueba? ¿Qué se inicia? ¿Qué se hace? Ofrecimiento de pruebas. Excelente. Entonces, si es que en ese momento no ofrezco, puedo ofrecer más tarde. No, profe. Exacto. Esa es la oportunidad que tiene para presentar. Después ya no se puede presentar. Súper, María, súper. O sea que se queda sin prueba esa parte, ¿verdad? Si es que no ofreció. Así mismo. ¿Y la oportunidad para oponerme a alguna de las pruebas? A ver.
¿Cuándo sería entonces? De la otra parte, ¿verdad? Es en ese momento en que yo me tengo que oponer también a las pruebas que ofrece la otra parte. Acuérdense que si yo ofrezco en ese momento también tengo que oponerme a alguna de las pruebas que están ofreciendo la parte contraria, ¿verdad? Puede ser que sea... Profe, Sí, sí, discúlpame, Héctor. ¿cómo uno puede saber cuando la otra parte está presentando las pruebas? O sea, ¿se te tiene que notificar también o no? Muy buena pregunta, Héctor. O sea, que Para vamos a... poder oponer después, o sea, para poder oponerme a las pruebas que está presentando. Claro. Bueno, la audiencia de conciliación dijimos que son las dos partes, que si no hay conciliación, entonces 15 minutos inicia la discusión de la causa y que se realiza en un ambiente de una audiencia, ¿verdad? Donde están las partes, pueden estar las partes y también, o sea, es obligatoria la presencia de los abogados. Las pruebas no se pueden presentar sin la presencia de abogados. Entonces, en ese momento, yo ya tengo que tener preparada como abogada de la parte mis pruebas en base a mi escrito de demanda o en el escrito de contestación. Entonces ya voy a redactar mis pruebas. O sea que es más fácil llevarlas por escrito y presentarlas por escrito. Como también dije, si es que no tenés en ese momento, por ejemplo, en ese momento te encontrás una parte de la parte actora y te dice, no tengo abogado, por favor, me puede representar. Entonces vas a leer un ratito el escrito y vas a patrocinar el ofrecimiento de pruebas. Vas a leer tu escrito de demanda o tu escrito de contestación, depende de la parte que vos estés representando. Entonces, en ese momento es el momento oportuno para ofrecer las pruebas. La otra parte va a ver, si vos ofreces por escrito, pueden intercambiarse los escritos de ofrecimiento de pruebas y pueden leer. Y ahí es el momento en que yo me voy a oponer a la prueba. Te voy a decir no. Esta prueba que ofrece la parte contraria no está, no justifica o no se justifica por ningún hecho alegado, digamos, puede ser una de las oposiciones, alegados en el escrito, por ejemplo, de demanda. O sea, es un hecho que no fue mencionado y que no está discutido dentro del presente juicio. Por lo tanto, esta prueba no puede ser diligenciada en base a esos hechos. Es una de las oposiciones que puede realizarse. Pero el momento oportuno es cuando se ofrecen las pruebas. O sea, en el momento que inicia la discusión de la causa. Entonces, es ahí donde yo ofrezco y me opongo. Pero el juez va a resolver luego cuando admite las pruebas o cuando las rechaza en un auto interlocutorio, que no es en ese mismo momento. ¿Te queda claro, Héctor, o hay alguna duda otra vez? Sí, profe, excelente. Bueno, pregunten, chicos, no se queden Profe, con... Sí, María. es una consulta. En Sí, el caso de que no haya conciliación, ahí no se puede pedir cuarto intermedio. no. O sea, puede pedirse si es que supuestamente hay y si están las dos partes de acuerdo, ¿verdad? O sea, que se pueden acercar y pueden pedir una nueva audiencia de conciliación. Yo te cuento que la conciliación puede realizarse en cualquier momento del juicio hasta autos para sentencia. O sea, hasta antes del llamamiento para autos para sentencia, la audiencia de conciliación puede realizarse. ¿Por qué? Porque es un acto que el juez ofrece a las partes para dar fin al juicio en una forma, digamos, amistosa y que pueda dar, digamos, y conciliatoria, y en el hecho de que le pueda dar un beneficio también al trabajador, ¿verdad? Entonces, por eso, si piden conciliación, por ejemplo, como decía, un cuarto intermedio para el ofrecimiento, y si ambas partes están de acuerdo, entonces el juez puede, si realmente, pedir fijar una nueva audiencia de conciliación y postergar, digamos, el ofrecimiento de pruebas o el inicio de la discusión de la causa. Pero eso tiene que estar totalmente de acuerdo a ambas partes. Hay un jueguito ahí, ¿verdad? O sea que puede ser
una chicana si es que no hay, de repente, si no hay ánimo conciliatorio, o sea que puede ser un jueguito de la otra parte para poder dilatar el juicio. Pero por eso, si las dos partes están de acuerdo, el juez puede hacer lo que convenga al juicio, ¿vale? Ya. Muchas gracias, profe. De nada, María. Bueno, entonces tenemos el inicio de la discusión de la causa y ahí es el momento entonces que se ofrecen. Acuérdense que hay 3 momentos donde las partes, o sea, que de las pruebas, digamos, a partir del inicio de la discusión de la causa, que es un periodo que termina con la providencia del llamamiento de autos. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso que les explique? O sea, que ofrecemos las pruebas. Notificación por automática de la resolución de admisión de pruebas. Exactamente. O sea, previamente a eso vamos a tener que tener la admisión de las pruebas de parte del juez, ¿verdad? ¿Verdad, Daniel? Así sea, mismo, sí. y después se comunica lo resuelto, la parte dispositiva. Exactamente. Pero siempre el auto interlocutorio, y que dijo muy bien Daniel, es por automática. O sea, si es que el juez resuelve por autointerlocutorio, que puede ser también, como dije, resuelto por providencia, la admisión de las pruebas, entonces siempre ese autointerlocutorio va a ser por automática. ¿Cómo es la notificación por automática? Los martes y jueves por secretaría, que hoy en día está modificado por la ley por la ley del expediente electrónico, que una vez que sea, digamos, alzado la resolución al sistema informático, entonces automáticamente las partes quedan notificadas después de que la misma esté en la resolución, en el sistema. Entonces, pero ¿cuándo empieza a correr el plazo? Al día siguiente, siempre igual, ¿verdad? Bueno, entonces, como dijo Daniel, tenemos admitidas las pruebas por el juez y las que no son admitidas, entonces debe fundamentar, por eso se resuelve por autointerlocutorio, porque debe fundamentar con precisión el juez, o sea, que debe ser una fundamentación no escueta, sino realmente fundamentación de cuáles son las pruebas que rechaza, y el código solamente se refiere a que las mismas deben ser rechazadas por ser superfluas e inconducentes. Entonces, esos son los términos que utiliza nuestro código, ¿verdad? Por ese fundamento pueden ser rechazadas las pruebas. Así también el juez, como dije, debe resolver las oposiciones que se plantearan en el momento de ofrecerse las pruebas dentro del mismo autointerlocutorio. Si no hay pruebas que se rechacen, si no hay oposiciones que resolver, el juez entonces también puede resolverlas por simple providencia. Bueno, entonces tenemos admitidas por el juez las pruebas y la apelación del autointerlocutorio que rechaza las pruebas se difieren juntamente con la sentencia, el estudio de la misma, que eso establece el artículo 124. Como les había, pero todavía no entramos en apelación, pero yo les digo esto para ubicarnos después cuando tengamos que estudiar recurso de apelación. Bueno, tenemos entonces admitidas las pruebas o rechazadas y el juez ya fija en esa misma admisión las fechas que van a ser diligenciadas las pruebas. Bueno, entonces, ¿cuándo me empieza a correr el plazo del periodo probatorio o el plazo de diligenciamiento? Ya tenemos las 2 etapas previas que fueron la del ofrecimiento de las pruebas por las partes y la admisión por parte del juez. Ahora empieza nuestra etapa de diligenciamiento o practicamiento de las pruebas. A ver, entonces, hoy se notifica, digamos, nuestra providencia o nuestro autointerlocutorio por
automática y entonces el plazo me empieza a correr mañana. ¿Cuántos días tenemos entonces para diligenciar estas pruebas? 20 días hábiles, perentorios y prorrogables. Excelente, Daniel. Y a ver, María, decime, ¿cuáles son las pruebas que pueden ser diligenciadas en este periodo probatorio? Y pueden ser los testigos, Ujú. pueden ser videos, De grabaciones. de grabación, exactamente, y Ujú. incluso los documentos donde pueda probar de que él cobró su sueldo o cosas así, de que es asegurado del IPS, todas esas cosas. Exacto. Todos esos documentos que puedan ser importantes para él demostrar de que tiene una relación laboral con la patronal, ¿verdad? Con el... Ujú. Sí, y esos momentos, o sea, que esos documentos, ¿cuándo deben ser agregados? ¿En este momento del practicamiento de las pruebas o cuándo? En el momento del practicamiento de las pruebas. Acordate, María, que las instrumentales solo pueden ser agregadas con los escritos de demanda y contestación. Ah, ya. Ajá. Pero el diligenciamiento o el practicamiento de estas instrumentales, que consiste, por ejemplo, en el reconocimiento de documentos privados, a diferencia de los públicos, o pedido de oficios, o etcétera, entonces van a ser practicados dentro de este periodo de 20 días. O sea que ese oficio o el reconocimiento de firma. Entonces, porque la pasada me preguntaron, ¿y cuándo vamos a practicar las pruebas? ¿O qué se hace en este periodo? Y eso, vamos a hacer todas las pruebas. Vamos a llamar a los testigos, que son hasta 4 por parte. Vamos a hacer reconocimiento de firma de algún certificado de trabajo que agregó la otra parte. O vamos a hacer una prueba de un peritaje sobre el mismo instrumental, sobre la misma instrumental. Todo esto tiene que ser dentro de los 20 días. Entonces, pasado los 20 días, puede continuar abierto el periodo probatorio si el juez, porque como les dije, el juez puede activar dentro del proceso y puede cerrar él mismo el periodo probatorio, pero podría ser en perjuicio de las partes por si tengan alguna prueba pendiente. Por ejemplo, pidieron un oficio a IPS y IPS todavía no está respondiendo el pedido, entonces por eso continúa, digamos, abierto el periodo. Entonces el juez por eso generalmente no realiza este tipo de actuaciones, o sea que espera que las partes pidan el cierre del periodo probatorio. Ya, perfecto, profe. Sí. Entonces, Doctora, sí, te escucho. consulta, en el caso, por ejemplo, que una parte solicite la prueba pericial, ¿cómo sería entonces? En el escrito de demanda o contestación, en este caso, ¿verdad? Indicaría que será ofrecida la prueba pericial en el estadio correspondiente. Yo pregunto, ¿cómo vas a presentar tu escrito de demanda o contestación si tu intención justamente es cuando se abra la causa de prueba, presentar una prueba pericial? Uh-huh. Bueno, vos presentaste tu instrumental que va a ser objeto de reconocimiento de la otra parte, ¿verdad? Pero eso lo presentaste con tu escrito de demanda y de contestación. Ahora, dijimos que el momento del inicio de la discusión de la causa es con el ofrecimiento de pruebas. Ahí es donde vos debes pedir tu prueba pericial. Vos no sabés si esta persona va a decir sí o no es mi firma sobre ese documento, si va a reconocer o no. Pero subsidiariamente vos tenés que pedir la prueba pericial por si se niegue la firma. Entonces, el momento oportuno para pedir tu prueba pericial es en el momento que vos ofreces las pruebas. O sea, dijimos 3 momentos: ofrecimiento, admisión y practicamiento. Entonces, si vos ofreces las pruebas, el juez la tiene que admitir, si no es una prueba superflua e inconducente. Sí, Daniel, te escucho. Profesora, si en el caso que se haya solicitado alguna
algún documento de IPS, como habría mencionado usted hace rato, Ujú. ¿hasta cuántas veces puede reiterar el juez y cuándo puede dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque si es una prueba que es sumamente importante para echar luz al caso, ¿verdad? Eh, ¿cómo sería en ese caso? Y bueno, o sea que no hay, digamos, o sea, un número de veces, digamos, que las partes pueden instar al ministerio o al Instituto de Previsión Social para que respondan. Lo importante es que se responda, digamos, que vos tengas en el juicio el informe necesario del instituto, de la institución que vos estás requiriendo, ¿verdad? O sea, se supone que no debe retrasar o que no debe tardar este informe. Pero si se retrasa, vos podés pedir nuevamente reiterar el pedido de oficio. Y urgir. ¿Qué significa urgir? Urgir es demostrar dentro del proceso que vos estás instando el proceso, que no estás pendiente de tu juicio y que urgís todas las pruebas, que se diligencien la mayor rapidez posible. Entonces, este urgimiento generalmente debe hacerse dentro del plazo de los 20 días. Y estos pedidos también deben hacerse dentro de los plazos, o sea, dentro del plazo de los 20 días, para que justamente ¿Se puede solicitar una prórroga? exactamente. La extensión que es la suspensión del plazo para alegar que es un incidente, ¿verdad? Entonces, si vos demostrás el interés suficiente, que es urgir o pedir reiteración del oficio, entonces el juez no te puede negar. Hay varios criterios al respecto y algunos criterios que tienen que ser, y para mí también corresponde, que tiene que ser dentro del plazo de los 20 días tus urgimientos y tus pedidos, ¿sí? Para que después puedan ser diligenciados. Pueden ser, incluso puede venir, supongamos, tu oficio una vez cerrado el periodo probatorio, puede llegar al expediente antes del término para presentar los alegatos, puede agregarse el informe, puede venir el informe del instituto que vos estás pidiendo. Entonces, para mayor seguridad y para que sea admitida como una de las pruebas, se pide o se solicita, se presenta el incidente, se plantea el incidente de suspensión del término para alegar a fin de agregar esos informes. O sea que es la estrategia. Y el juez no puede negarse si vos mostraste diligenciamiento dentro del término de la práctica laboral, del término de las pruebas. Gracias, profesora. De nada. Bueno, entonces, ¿les queda claro esto? Que tenemos 20 días, que tenemos que diligenciar las pruebas que estudiamos. Nuestro código es bien concreto. Tenemos que es la absolución de composiciones, que es la confesoria o absolución, dijimos, de la otra parte. Tenemos la prueba de testigos, la prueba de instrumentales, que dentro de ella está el reconocimiento de firma. Tenemos la prueba pericial y tenemos la inspección judicial. Hay otra prueba que es muy importante, que es la de las presunciones. Y se acuerda que habíamos hablado en la exposición que tuvimos el otro día, hablamos de las presunciones y los apercibimientos, en el caso de que uno ofrezca pruebas sin apercibimientos, ¿verdad? Entonces, quiero desarrollar esa lección ahora, por eso hice todo este desarrollo nuevamente para ubicarnos en el estado, en el mapa, digamos. Estamos yendo paso a paso y no quiero que se pierdan ninguno de los pasos que tiene que darse dentro del proceso. Profe, Sí, María. o sea que dentro de esos 20 días ahora vamos a dar la clase de lo que viene después de esos 20 días. No, estamos todavía dentro de los 20 días y nos queda esta prueba de las presunciones. Sí. Entonces, o sea, ya tienen desarrolladas todas las pruebas, creo que con la doctora Janina desarrollaron todas, la pericial, la de testigos, las instrumentales, la confesoria. Entonces, ahora lo que nos queda son las presunciones legales.
Perfecto. que uno pueda alegar en caso de que haya dudas sobre estas otras pruebas. ¿Y cómo las acompañamos? Con los artículos que solicitan el apercibimiento, o por los cuales solicitamos el apercibimiento, que se haga efectivo el apercibimiento. Por ejemplo, ¿se acuerdan la absolución de posiciones que dijimos que en caso de que no conteste con sí o con no, o conteste con evasivas, entonces ahí estaríamos haciendo lugar a un apercibimiento porque no contestó en la forma correcta? O, por ejemplo, se le notificó al absolvente para que se presente y no justifica adecuadamente, ya sea con un certificado médico, no justifica su inasistencia, entonces se realiza, sí, acá dice Carlos Orrego que sí, por ende también se tiene por contestada en sentido afirmativo. ¿Estás presente, Carlos? O sea que podés participar si querés. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Todo bien. Hoy parece que el partido de limpia y están todos muy calladitos. Bueno, entonces son, digamos, el hecho de que se haga la ficta, ¿se acuerdan de la absolución de posiciones? Que es una audiencia que donde se abre el pliego de posiciones sin la presencia del absolvente y se tiene como contestadas todas las posiciones en el sentido afirmativo y que luego son analizadas por el juez en la sentencia. Bueno, vamos entonces a desarrollar esta lección. ¿Qué lección es, profe? ¿Qué número de unidad? Es la 20. La 20. Y del 18 es en el libro. Ya, gracias. Les voy a pasar igualmente Bueno. estas lecciones a la plataforma. Ustedes, algunos tienen ya el libro, porque dentro del mismo libro está un mapa de las presunciones. Es muy interesante esto para los que tienen el libro, ¿verdad? Está en la página 156, que es el mapa de las presunciones legales, tanto del código de fondo, o sea, del código del derecho laboral y el código y las presunciones del código procesal del trabajo. Voy a ver si está. Página 166 dijiste, profe. No, 156. 156. 156. Ahí está. Pueden ver, ¿verdad? Estoy compartiendo. Sí, profe. Bueno. Sí, profe, se ve. Sí, profe, súper. Bueno. Sí, profe, se ve. Gracias, gracias. Bueno, esto habla de la inspección judicial. Ay, sí. Bueno, esto ya no sé si pudieron desarrollar con la profesora, pero igual quiero desarrollar un ratito con ustedes. Bueno, la inspección judicial es la constitución del juez digamos, al in situ, al lugar donde realmente se hicieron, o se realizó la relación laboral o la actividad, digamos, la actividad laboral. Y entonces el juez puede percibir a través de los sentidos los hechos que fueron alegados tanto en el escrito de demanda y contestación. Entonces, si hay hechos que observarlos, digamos, por el lugar, por ejemplo, solicita que uno de los rubros que puede ser reclamado, reclama una indemnización por insalubridad. ¿Qué es insalubridad? Que el lugar no estaba acorde a las necesidades del trabajador.
que estaba, por ejemplo, alto sonido, o sea, que sonidos muy altos, que no tenían, digamos, los elementos necesarios para poder desarrollar la actividad, o, por ejemplo, que también puede ser que necesite o que requiera ciertas vestimentas para poder realizar la actividad. Entonces, ese puede ser uno de los reclamos, la insalubridad. O también puede ser que el ambiente en el que se desarrollaba la relación era tenso, los compañeros de trabajo no estaban, había maltrato, en fin, pueden ser varias cosas, como una vez creo que comenté que justamente se reclamaba sobre un lugar de trabajo y que en el lugar de trabajo decía que se desarrollaba en tal dirección o ubicación estaba la empresa. Y entonces solicitan la inspección judicial y simpático es porque nos constituimos, se constituye el juez y el actuario judicial para labrar actas sobre las actuaciones o sobre la constancia de lo que encuentran, ¿verdad? Y era un terreno baldío. O sea, la dirección que estaban denunciando como dirección de la empresa era un terreno baldío. Entonces, eso se labra acta, se deja constancia y se deja, bueno, que realmente hay algo raro en el juicio y después incluso también puede demostrarse a través de, por ejemplo, cuando se plantea una incompetencia de jurisdicción, dijimos que la incompetencia, o sea, una excepción de incompetencia de jurisdicción, dijimos que la excepción se puede abrir a prueba. Entonces, supongamos que se está discutido que cuál es el juez que debe entender en el caso o en el juicio y se demuestre con eso que la empresa está ubicada en una dirección diferente y que por lo tanto es incompetente el juez. Eso se puede demostrar con la inspección judicial. Y en fin, varias cosas. Pero estas son las más, digamos, trascendentales. Bueno, entonces dice que se percibe, o el juez lo percibe a través de los 5 sentidos, que son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. La inspección judicial es el reconocimiento del examen, es la percepción sensorial directa efectuada por el juez sobre las cosas, los lugares o personas con el fin de certificar sus cualidades, condiciones y características. El juez, o sea, debe percibir y debe cerciorarse, digamos, de que los hechos que alegan las partes tienen, digamos, o son ciertos a través de la inspección judicial. Muchos de ellos, muchos de esos hechos. La inspección judicial se logra ilustrar directamente al magistrado, facilitar el mejor conocimiento de los hechos con todos sus detalles. El reconocimiento de inspección judicial es importante para decidir un pleito, ya que por el conocimiento directo el juez puede dictar el fallo con absoluta convicción. Además, puede servir para entender, valorar, combatir todos los medios de prueba y sirve para demostrar el error o la falsedad de un testimonio o el informe equivocado del perito. Esto es, digamos, algo que puede percibirse realmente por todos los sentidos. La inspección judicial, pues, la constatación por el mismo juez de todo lo que se está diciendo o alegando dentro de los escritos. Eso está bien claro, ¿verdad? Porque no pretendo entrar demasiado en detalles con la inspección judicial. Hay una cosa, la inspección judicial no requiere, digamos, de que las partes presenten sus pruebas, o sea, sus preguntas. El juez es el que va a cerciorarse. Él se constituye en el lugar, certifica todo lo que están alegando, incluso, por ejemplo, trabajan, o sea, denunciado el hecho de que trabajan sin aire acondicionado en un lugar donde necesitan, que es muy cerrado, que existe, no tiene ventilación. Entonces, realmente se constata el juez y observa realmente el lugar donde están trabajando. Se labra el acta de todo lo que percibe
por eso no hay preguntas. A diferencia de la prueba pericial, en la prueba pericial las partes que piden la pericia ya deben presentar un cuestionario, un interrogatorio que el juez le debe dirigir al perito, o en base al cual el perito va a realizar, para realizar la pericia. O sea, que las cuestiones que deben ser visualizadas dentro de la pericia. A diferencia de la inspección judicial, porque la inspección judicial es lo que ve el juez, es constituirse, percibir a través de los sentidos, como dice, y simplemente constatar luego, al realizar la sentencia, se verificará si esos hechos que fueron alegados lo constató el juez a través de sus sentidos cuando realizó la inspección judicial. Esta no es una prueba que se hace siempre, ni que piden todas las partes. Es una prueba, o sea, primero que lleva un costo, porque lleva un costo porque las partes la parte que pide la inspección judicial es la que debe abonar los gastos de traslado tanto del juez como del actuario. Estos gastos están presupuestados dentro de la página de la corte. Eso les aviso, porque no es que el juez puede decir, a este juicio está reclamando tantos honorarios, no, no, eso está presupuestado. Hay un sistema donde debe el juez insertar todo el nombre, o sea, el nombre del expediente, donde debe mencionar la carátula y la distancia a la cual, o el lugar a donde se realizará la constitución. Entonces, automáticamente la página, o sea, este sistema que está instalado en la corte, en la página de la corte, regula, digamos, los honorarios del juez y del actuario, independientemente del actuario. Esto tiene a través de una firma electrónica donde el juez inserta su firma electrónica y ya se constata que hay una constitución. Entonces, le sale, o sea, que puede imprimir, digamos, el juez, o debe imprimir la constancia de los honorarios del juez y debe agregar al expediente, luego certificar con otorgar el recibo legal correspondiente que está otorgado también por la Corte Suprema. Entonces, estos gastos son los que incurren las partes y no siempre quieren abonar, entonces, y el juez también debe resolver con lo que tenga, ¿verdad? O sea que no por eso digo, o sea, están, digamos, estas pruebas están taxativamente declaradas o reglamentadas dentro de nuestro código, pero es que todas se realizan. Lo esencial sería que tengamos una absolución de posiciones, que o tengamos testigos o un reconocimiento de firma cuando se trata de un documento. Entonces, en ese caso, sí es importante. ¿Por qué? Porque esas son las pruebas elementales de las cuales se puede agarrar el juez para dictaminar o para dictar sentencia. Pero la inspección es, sí, está propuesta y está, digamos, dentro de las pruebas legales, pero no siempre es utilizada por el costo que acarrea, porque por cada kilómetro, no me acuerdo muy bien cómo está tasado, digamos, pero creo que es por kilómetros que se le que establecen jornales para el juego. ¿Verdad? Entonces yo no sé muy bien eso, pero bueno. Pero es una prueba que ofrece nuestro sistema legal. ¿Alguna duda hasta ahí? Cristóbal, sí, te escucho. Profe, si el actor pide litigar sin costo, ¿verdad? Y si el juez necesita constituirse, ¿quién paga? Muy buena pregunta, Cristóbal. Exactamente. Bueno, dijimos que
con el beneficio para litigar sin gasto, ¿verdad? Litigaría la persona que está imposibilitada de pagar o un juicio, ¿verdad? Los honorarios de un abogado, en fin. Y en ese caso, igualmente, esa parte no puede estar exonerada de los gastos del juez. El juez, por moverse del despacho, regula los honorarios. O sea, si esa parte pide la inspección judicial, deberá abonar. Al concederse el beneficio para litigar sin gastos, y entiendo yo que es lo correcto, que está exonerado de las costas del juicio. Por ejemplo, demanda mal, o sea, demanda, por ejemplo, a varias personas y el juez al final con la sentencia decide que no corresponden esas, o sea, no corresponde, se plantea una falta de acción y hace lugar a la falta de acción. ¿Por qué? Porque no corresponde que sea demandada esa persona. Bueno, en ese caso, esa persona puede reclamar las costas por haber demandado mal, por haberse rechazado la demanda contra esa persona. Entonces, en ese caso, las costas no se le pueden imponer al trabajador. ¿Por qué? Porque está amparado por el beneficio de litigar sin gastos. Entonces, eso es lo que exonera. Pero si entramos en gastos como una inspección judicial, no se le va a poder exonerar de los pagos o del honorario que le corresponde al juez y al actuario por una inspección, por una prueba que sabe que está pidiendo y que requiere un costo para el juicio. Ahora, igualmente que un perito, o sea, está pidiendo una prueba pericial y ese perito requiere también el pago de ciertos honorarios, por lo menos entonces debe abonarse esa prueba. Yo te cuento que generalmente no son solicitadas porque yo estuve muchos años en la defensa pública y no son solicitadas estas pruebas como medio de defensa por la parte actora cuando está amparado por el beneficio, y tampoco una pericia. ¿Por qué? Porque ya le acarrea un gasto que realmente ellos no pueden abonar o podría ser, digamos, innecesario. Pero bueno. Profe, Sí, te escucho. y el magistrado de repente puede alegar eso justamente, la falta de recursos, por así decirlo, y no presentarse, no constituirse en el lugar. O sea, puede rechazar. Es que primero el juez va a cobrar y después se va a constituir en la prueba. O sea que va a esperar que se le pague y después, o sea que supongamos a la una, porque tiene que ser fijado en horarios, digamos, de oficina. Claro, en horarios de oficina, no, fuera del horario de oficina. La inspección judicial hoy en día está establecido por la Corte que no pueden ser en horarios de oficina, tiene que ser posteriores para no interrumpir, digamos, el trámite o el manejo de un juzgado. Entonces, generalmente, de acuerdo a la instancia, se fija la una y media, o sea, no en ese mismo. Y entonces el juez espera. Esto es la práctica. Yo te estoy diciendo fuera de lo que el código dice o todo, ¿verdad? Pero en la práctica generalmente el juez le abonan antes de la inspección judicial. Entonces tiene esa garantía el juez, ¿verdad? Y sí. Y bueno, entonces esta inspección judicial es una prueba bastante sencilla. O sea, ustedes tienen que saber que por los sentidos entonces el juez verifica in situ lo que debe constatar y que se haya alegado dentro del escrito de demanda y de contestación. Bueno, entonces vamos a dar una última prueba. O sea, ya tenemos todas las pruebas diligenciadas o sea, que tenemos todas las pruebas denunciadas, porque vamos a diligenciarlas algún día. Ojalá que podamos, pero me faltan muchos grupos de para la defensa de sus trabajos. Entonces vamos a tratar de que
podamos diligenciar alguna prueba, me encantaría. Vamos a ver. Entonces acá tenemos las presunciones. ¿Qué son las presunciones? Es el resultado de un razonamiento que parte de un hecho determinado, el conocido, que es un indicio, y de conformidad con la experiencia referente al orden de cosas, permite afirmar la existencia del hecho que desea probar. Nosotros sabemos bien qué es una presunción. Es algo que nosotros presumimos, algo que nosotros tenemos idea de que puede ser así. Pero esto tiene que ser confirmado dentro del juicio. Nosotros no podemos alegar una cosa por alegarla. Tiene que estar confirmada. Según el Palacio, las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido. Dijimos que cuando nosotros tenemos o iniciamos un juicio, lo primero que debemos probar es la existencia de una relación laboral. Puede que esté reconocida, entonces vamos a seguir los otros puntos discutidos van a ser los que se reconozcan. Pero si tenemos una relación laboral discutida, o puede ser que la misma antigüedad esté discutida, entonces ese es el hecho conocido que nosotros tenemos. Está afirmado un hecho, pero lo demás debemos probarlo. Para comprobar hechos se utilizan dos medios, la observación y la inducción. Las pruebas directas están vinculadas con la observación, cuando la confesión, la pericia, las instrumentales, la testifical. En estos casos se deduce la verdad según el mérito de las pruebas. Por otra parte, la inducción supone siempre dos hechos ligados por una relación de conexión, de los cuales solo uno está acreditado, el indicio, y el juez debe llegar a encontrar o apreciar el otro mediante un procedimiento de segundo grado, que es la deducción o inferencia. Ejemplo, en materia laboral tenemos una persona hace un trabajo o presta servicios a otra que no se opone. Este es el hecho conocido, es el indicio. Y en consecuencia, la ley presupone que entre ambas partes existe un contrato laboral. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Entonces tenemos ya un hecho conocido. Vamos a irnos a un caso particular, que es la relación laboral. Entonces, el tema no está discutido. Como nuestro código habla de que se presupone la existencia de un contrato, cuando no esté firmado, digamos, un contrato verbal. Entonces, esa es lo que la ley presume, ¿verdad? Porque la ley te da la opción de que vos puedas tener tanto un contrato escrito o un contrato verbal. Entonces, si es admitida esa relación laboral, entonces se entiende que existen exigencias, obligaciones ¿cómo se dice? Y derechos de ambas partes. ¿Por qué? Porque existe un contrato. Aunque no esté escrito, es un contrato verbal. Esta explicación, dice, está magistralmente resumida en el artículo 19 del Código del Trabajo, que dice: se presume la existencia del contrato entre el que da trabajo o utiliza un servicio y quien lo presta. Esta presunción es legal, está determinada por la ley de fondo, pero existen también presunciones legales originadas en el Código de Procedimiento. Nosotros, como ya les dije, tenemos tanto nuestras normas de fondo como nuestras normas de forma. Dentro de nuestro Código del Trabajo, por ejemplo, está el artículo 19, que dice que se presupone la existencia. Entonces, estamos ante un hecho de que
no tenemos un contrato. Puede que no se demuestre el contrato dentro del juicio laboral, pero van a haber otros hechos o otras pruebas, las cuales van a reforzar que sí existe una relación laboral. Bueno, entonces acá tenemos un resumen. Si hay alguna duda, pregunten antes de que continúe para que pueda aclararles esto. No hay nada. Bueno. Acá tenemos una serie de artículos. El artículo 19, el artículo que leímos recién del Código del Trabajo, el artículo 48, el 50, el 59, 152 y 155. Estos son del Código de Forma, así como leí el artículo 19. El artículo 48 dice, faltando contrato de trabajo escrito, se presumirá la existencia de la relación laboral alegada por el trabajador, salvo prueba en contrario, si existe prestación subordinada de servicios. El artículo 50 habla, este es un artículo muy usado por los jueces. ¿Por qué? Porque habla de una secuencia de contratos. Por ejemplo, hoy día se da mucho el caso de la renovación del contrato cada año. Entonces, si hay contratos continuos, entonces no puede decir que se va a basarse en el último contrato y decir que la relación apenas duró un año. Si son agregados estos contratos, la presunción es que no hay, y puede ser que en ese contrato que se agregue de un año determine que es un contrato por tiempo definido. Dijimos que la excepción es el tiempo por tiempo definido y la regla general es por tiempo indefinido. Entonces si tenemos acá el artículo 50, ¿me escuchan bien? Porque tuve problema con mi audio. Sí, profe. Bueno, Sí, entonces, profe, se escucha bien. Gracias. Este artículo me habla de que si hay contratos correlativos, entonces se entiende, aunque sean por tiempo definido, se entiende que hay una relación continua. Dice, los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa se considerarán como celebrados por tiempo indefinido. Es decir, en primer lugar, será probada que la actividad de la empresa es continua, normal o permanente. Y la duración del contrato será presumida en consecuencia. A veces la actividad de la empresa no es continua, no es continuada o permanente, como en el caso de las empresas de construcciones, y plantea el problema de la duración del contrato. En doctrina se considera que la relación jurídica personal puede ser permanente, pero intermitente la ejecución del trabajo. ¿Se acuerdan que ustedes hablaron de un contrato de prestación de servicios la vez pasada en una exposición que tuvieron en nuestra clase presencial? Sí, profe, era el caso de mi grupo, ¿verdad? Justamente quería aprovechar y preguntarte algo después. Terminando una tu idea y te quiero preguntar después, profe. No, Eduardo, No, ¿puedes? justamente el artículo 48, profesora, no sé si yo estoy interpretando mal o tengo mal la idea, porque al leer el artículo 48 dice que bastará que alegue nada más el trabajador la relación laboral, si yo entiendo así, ¿verdad? O sea que basta que yo trabajo para fulano para que se considere que hay una relación laboral. Sin embargo, en el caso de la práctica, tuvimos que probar nosotros que había relación laboral, o sea, aparte de alegar, teníamos que presentar también pruebas, ¿verdad? Ahí es donde estoy un poco confundido. Porque el artículo 48 me dice que yo tengo que alegar nomás que yo trabajo para fulano y que la contraparte tendría que probar de que yo no trabajo para ellos. Y esa es la inversión de la carga. Sí, pero a eso me refiero, profe. O sea, ¿cómo se da? Entonces, o sea, yo puedo presentar una demanda diciendo, sí, yo trabajo para fulano y no me pagó, ¿verdad? Entonces se va a considerar, o sea, lo que yo entiendo es que se va a considerar de que existe ya relación laboral. O estoy entendiendo mal, por eso justamente ahora aquí quise tocar otra vez el tema. Porque a mí me han colocado cuando
tuve que yo probar la relación laboral. Obvio que vamos a tener documentos para probar la relación laboral, ¿verdad? Si se da el caso, ¿verdad? Pero ponerle que se da en el caso de que hay empresas que son renegreros, profe, y que cubren todito, cubren todos los espacios tipo para que no haya, o sea, todas las coartadas te tienen cerrado, te digo, no. Y ahí sí lo que digo que ese artículo 48 tendría que favorecerle al trabajador en ese sentido, ¿verdad? Sí. Sí. Ay. Artículo 48, no sé si dije bien. Sí, leemos para que todo el curso vea otra vez, que dice, faltando contrato o trabajo escrito, se presumirá la existencia de la relación laboral alegada por el trabajador, dice, salvo prueba en contrario si esta prestación subordinada de servicios. Lo que pasa acá es que la obligación del empleador es dar contrato. Si esta persona, si este trabajador alega y demuestra que existe una relación laboral, entonces, o sea, en primer lugar, la carga de la prueba, como dijimos, la tiene, o sea, que el artículo 137 habla de que el empleador es el que debe demostrar la existencia o no de un contrato laboral, porque es el que tiene la carga cuando empieza una relación laboral de justamente tener, digamos, en orden, digamos, todo el reglamento de la empresa, tener también los contratos con sus trabajadores. Y esto hace que si es que no tiene un contrato, porque es una obligación impuesta por el código, así también supervisada por el Ministerio del Trabajo, y debe ser cumplida la existencia de un contrato. Si es que no demuestra, si es que no presenta dentro de un juicio el contrato escrito, el código también habla de que a partir de tantos trabajadores y a partir del tiempo que debe realizar la actividad del trabajador, debe contar con un contrato de trabajo. Entonces, si es que no tiene o si no presenta, entonces su carga es negativa, o sea, no presentó en forma el documento, no presentó luego el documento. Entonces, va a entender el juez de que la irregularidad está en el empleador. ¿Mm? No sé si me explico, Eduardo. Si no presentó el empleador, ¿verdad? En este caso, la irregularidad va a estar en el empleador. Está en el Está empleador. en el empleador Porque él no porque él no cumplió cumplió con la ¿Mm? Entonces, ahí nosotros tenemos que si, por ejemplo, los libros laborales son de tenencia obligatoria del trabajador, del empleador. Es de tenencia obligatoria donde debe constar las planillas de entrada, salida del trabajador, en fin, un montón de cuestiones. Si no las presenta en debida forma el empleador en el tiempo oportuno, porque para eso es también dentro de las instrumentales también está el emplazamiento para la presentación de los libros laborales. Si no presenta los libros laborales en forma, entonces ahí está incumpliendo una obligación del empleador de tener sus libros laborales. Entonces, la presunción va a ser, vas a decir, bueno, no presenta en forma, es intimado en forma, es notificado en forma para la presentación de los alegatos, perdón, de los libros laborales, y al no presentarlos, entonces esta presunción se hace, o sea, se entiende que es en contra del empleador y a favor del trabajador. O sea, las normas están. El incumplimiento de las normas se debe a eso, justamente, a no prestarse y no presentar las formas, los documentos en forma. Entonces, esa es la presunción. Y me gusta que hayas preguntado, Eduardo, eso, porque ahí da lugar a que se entienda más. Si vos no presentás, entonces vos estás dando lugar a que se presuma una cuestión, a que el juez pueda entender que este hecho es lo que justamente está diciendo el trabajador, que vos no cumplís, como empleador, no cumplís con las normas legales.
no cumplís con el contrato, no cumplís con los libros laborales, evidentemente que hay irregularidades en el cumplimiento de los haberes o en cumplimiento de las medidas, por ejemplo, una insalubridad. Entonces, el juez va justamente a resolver por esa presunción, va a resolver quizás a favor del trabajador. Esa es la presunción. Vos lees el artículo, bueno, esto tiene que ser, o sea, un chiste, ¿verdad? Pero no es un chiste. Es una presunción que le da lugar al juez a que pueda entenderlo de otra manera, que pueda entender y analizar, digamos, el juez de una forma una forma favorable al que está reclamando un derecho. Acuérdense del principio prooperario. Dubio prooperario. Sí, justamente por eso, profe. Justamente por eso mi consulta, porque el simple hecho de alegar, o sea, con un escrito de demanda o alegas que Julano trabaja para Mengano, que así como alegamos en la ficción que hicimos, ¿verdad? El tema de que le hizo firmar hoja en blanco y todo eso, y la carga probatoria hasta ahí todavía no está en el empleador, porque el empleador presenta un contrato de servicio. Entonces, hasta ahí, entonces el empleador está cumpliendo todavía, o sea, la carga probatoria no está todavía, o sea, yo tendría que probar ahí la relación laboral como trabajador, a eso va mi respuesta, o basta y sobra con esa alegación que hice. Lo que pasa es nosotros tenemos, ¿saben qué? Ay, Tu micrófono, Eduardo. Sí, a mí me sale con una acople. Sí, acopla, sí. Sí. Bueno, el tema es que en primer lugar, o sea, la presunción, por ejemplo, en primer lugar que tenemos nosotros es la contestación de la demanda. Si está en forma notificado, nosotros estamos corriendo traslado de unos hechos y en primer lugar vamos a tener el artículo 114 y 115. Eso vamos a entrar en las presunciones del Código Procesal Laboral. Si él no contesta, si la parte demandada no contesta, si la parte demandada no se refiere a todos los puntos, hay una presunción ahí, ¿verdad? O sea que el juez va a entender que esta persona no está contestando en forma o no está refiriéndose a todos los hechos en forma. Entonces, ese es un hecho muy importante. Cuando no se contesta la demanda, está admitiendo los hechos. Entonces, supongamos que conteste la demanda. Entonces ahí empieza el juego. O sea, cuando no contesta es más fácil, digamos, ¿por qué? Porque todas esas presunciones, o sea, el artículo 114, 115, van a entenderse como que realmente o no tuvo intención de contestar la demanda o no le importa el juicio o bueno, no niega nada de lo que dijo el trabajador. Entonces, genial. Queda como admitido todo y se entiende que lo que dijo el trabajador es cierto. Ahora, si él contesta y niega los hechos, aunque sea niega, entonces ahí está, no sé si quieren leer de nuevo el artículo 137, donde me dice que él debe justamente demostrar que esa relación laboral o sea, que no existió o que no demostrar también esos hechos que negó también. Entonces, en primer lugar, esa carga de la prueba porque no presentó el contrato, porque no demostró o porque presenta un contrato que es objeto de reconocimiento, todo eso debe previamente demostrar la carga, o sea, demostrarlo el empleador. Y luego, si es que demuestra que existió una relación o si demuestra que nunca existió una relación, entonces ahí se invierten los hechos para que justamente esta inversión recaiga sobre los demás rubros o las demás cuestiones que están reclamándose posteriores. O sea, consecuencia de un contrato laboral. No sé si me explico.
Ahí sí, profe, con ese artículo 137 me aclaraste todito. Genial. Ahí sí, Genial. muchísimas gracias. Breve sobre el punto, nomás breve, una Sí, consultita. sí. En el caso que o no existan o no se demuestren la existencia de estos libros laborales, Eso es una para lo que- prueba instrumental. Ujú. claro, sí, decime, ¿eso tiene dentro del fuero de lo laboral, tiene una sanción también? ¿O eso entra dentro de lo administrativo nomás? No me refiero a lo que tiene que ver con el juicio en sí. Sí. Ponerle que no sé, yo soy el empleador y se demuestra que había sido, nunca lo tuve ningún libro Ujú. de nada, ¿verdad? ¿El Ministerio Entonces, de Trabajo puede de cierta forma sancionarme por eso también o no? es que no vamos a discutir lo que pueda hacerse a través del ministerio. Ujú. ¿Entienden? No, por O eso sea, digo, que es una no, cuestión administrativa que incluso puede denunciar el trabajador la irregularidad del empleador, pero eso ya es fuera de nuestra competencia. claro, Nosotros por lo que supuesto. vamos a entender es qué puede hacer la falta de presentarse, o sea, la falta de libros laborales presentadas en tiempo y forma, porque para eso es notificado por cédula el empleador para que se presenten los libros laborales y tiene 48 horas después de la notificación para la presentación. Si no presenta, entonces ahí nosotros vemos una irregularidad en el desenvolvimiento del trabajo, ¿verdad? En ese movimiento de la actividad, con la relación laboral entre el trabajador y el empleador. Entonces hay una irregularidad por incumplimiento de las normas legales. Entonces, no sé si yo les hablé de esta audiencia, que es la audiencia que hace el trabajador de declaración Conciliación. jurada. Declaración jurada. Es una audiencia que solamente le compete al trabajador y es donde se le llama, en primer lugar, se hace esta audiencia como una audiencia de pruebas. Dentro del periodo probatorio se hace, eh, donde se ratifica el trabajador de todo lo que dijo dentro de su escrito de demanda. Es ratificarse. ¿Se ratifica? Sí. Nada más. Contesta eso y terminó la audiencia. ¿Qué significa eso? Estas dos pruebas unidas, tanto la absolución de posiciones, la declaración jurada, donde se ratifica el trabajador de que todo lo que dijo en su escrito de demanda es correcto y lo asevera nuevamente, se ratifica. Con esta prueba de la no presentación de los libros laborales, si nosotros unimos, vemos que el trabajador dice la verdad y se ratifica. El empleador está mintiendo porque no está presentando los libros laborales en forma. Entonces, surge una presunción de estas dos pruebas, acompañada tanto la declaración jurada como el apercibimiento por la no presentación de los libros laborales, porque todo tiene un apercibimiento. Entonces le da lugar al juez de que si hay alguna duda, supongamos por el contrato de trabajo, si hay alguna duda en la que el juez incurre al dictar sentencia, entonces en ese momento va a decir, bueno, voy a hacer lugar a la demanda por esta presunción, porque está incumpliendo la no presentación de los libros y el trabajador se está ratificando en lo que dice. Entonces hace una presunción y el juez entonces tiene más claridad, digamos, o por lo menos si no hay claridad, va a saber qué resolver. ¿Mm? Eso es una presunción. Vamos a leerla para que ustedes, les dejo a ustedes esos artículos que son justamente el 19, el 48, el 50, que es la continuidad de los contratos, digamos, porque hoy en día se usa muchísimo eso de que, no, pero un año nomás trabajó para mí, era un contrato de servicio, lo que justamente alegó lo que alegaron ustedes en el grupo, que era un contrato de servicio nomás, entonces, que no era continuo y qué sé yo, bueno. Entonces, ese artículo 50 me da a entender de que sí son celebrados en forma continua y por tiempo indefinido.
El 59 dice que se cumple el periodo de prueba, dice, y se presume que el contrato continúa por tiempo indefinido, o sea, es indefinido. Bueno, les leo el artículo. Estos son del código de fondo, código laboral. No se confundan con las presunciones del código de forma. Acá habla el 59, el 152, el 153, 55, perdón, y les voy a dejar como tarea para que lean eso. Ahora, estos son los que más a mí me interesa, ¿verdad? Son todos importantes, pero en el Código Procesal del Trabajo tenemos el 114, que ya saben lo que es la presunción es admitida por el accionado, depende del cumplimiento del siguiente. La notificación de la demanda, la omisión del responde en contestación de la demanda. El 115 que deberá contestar la demanda observando la forma arreglada en lo que sea y se referirá a cada uno de los hechos alegados. Estas son presunciones. El 146 que dice, el que debe observar posiciones será citado. Esta es la absolución de posiciones. Yo les dije, cuando ofrecen pruebas, deben referirse, cuando piden esta prueba de absolución de posiciones, al 146. El que debe absolver posiciones será citado por lo menos con 2 días de anticipación y bajo apercibimiento de ser tenido por confeso. Si dejare de comparecer sin justa causa, en este caso el juez tendrá por contestada en sentido afirmativo las preguntas contenidas en el pliego de posiciones sobre los hechos expuestos en la demanda, la contestación, salvo prueba en contrario. Si ustedes se olvidan de colocar este artículo dentro, acompañado con la absolución de posiciones, el juez no va a tener jamás, aunque no asista a la audiencia el absolvente, no va a poder hacer efectivo el apercibimiento porque no fue solicitada así la prueba. Y entonces, si es que supongamos no se contesta, tampoco va a poder tener contestadas en sentido afirmativo las posiciones. Entonces, ustedes pudiendo ganar 10-0, van a perder. ¿Por qué? Porque no les están dándolo, o sea, no pidieron bajo apercibimiento. Esta es una muy importante. El 153 dice, si el absolvente fingiere desconocer hechos que le son personales o se negara a contestar o contestar, dijimos que tenía que contestar con sí o con no, ¿verdad? Si se negara a contestar en forma evasiva, podrá estimarse esa actitud como una presunción a favor de los hechos alegados por la contraparte en cuanto se relacione con el contenido de la posición. Entonces, cuando ustedes ofrecen la absolución de posiciones, debe ser conforme al 146 y al 153. Porque si es que no contesta con un sí o con no, no va a poder hacerse efectivo la evasiva, digamos. El juez no va a poder considerar eso. Ahora, el 158 habla, las firmas estampadas sobre instrumentos privados deben ser reconocidas para tener fuerza o eficacia probatoria. Con ese fin se fijará día y hora para que la parte o la persona a quien se le atribuya la firma se presente a reconocerla o a negarla, bajo apercibimiento de tener por auténtica. Si el citado, dice, no compareciere sin justa causa o habiendo comparecido, contestar evasivamente. Si el notificado en tiempo y forma no se presenta ni tampoco justifica la inexistencia a continuación, será dictado el AI haciendo efectivo el apercibimiento y se tendrá por reconocida y auténtica la firma. En este caso, por ejemplo, y en el anterior, se puede tener, luego de terminada la audiencia, se puede pedir por escrito que se haga efectivo, por ejemplo, el 158 o el 146. Profesora, quiero hacer Sí. una consulta en este punto. Sí, te escucho. La confesoria tiene carácter de declaración jurada. Sí, es una confesión incluso en la Constitución Nacional dice que es contraria, digamos, o sea, es contraria a lo que establece la Constitución, que nadie podrá declarar en contra de sí mismo, ¿verdad? Es bajo fe de juramento. Entonces,
muchos jueces entienden que no corresponde esta prueba, ¿verdad? Porque hace que el absolvente declare y se refiera a hechos que no quiere alegar, ¿verdad? Pero es una declaración que está permitida por nuestro código, por nuestro sistema, entonces todavía está vigente, ¿verdad? Y no sé si te referís a la declaración jurada que hablé hace rato, o no es eso. Sí, justamente si es que está mintiendo al hacer la declaración, ¿verdad? Se puede llegar a tomar para una eventual causa penal, ¿verdad? Eh, y podría, pero como está, digamos, es cosa que existe esa cuestión de que nadie puede declarar en contra de sí mismo, aunque sea bajo fe de juramento, entonces estaría ahí, el juez creo que no se debe comprometer con ese hecho. Sí corre cuando los testigos declaran en forma mintiendo, ¿verdad? En ese caso sí se generalmente, se da el caso de que pueda remitirse oficio a la fiscalía por declaración falsa en juicio, ¿verdad? Pero no así con las confesorias, porque está justamente ese tema, ese quid, ¿verdad? De que es una declaración en contra de sí mismo que se hace. Y no podría constatarse o tendría que abrirse todo un proceso para entender que hay una declaración falsa, ¿verdad? Porque es lo que está refiriendo por su propia persona o por sus propios hechos, ¿verdad? Va a ser bastante difícil demostrarlo. Gracias, profe. De nada. Profe, perdón, dijiste Sí, el código de forma y el código de fondo, ¿cuáles eran? Disculpa, que te devuelva. esta que estoy leyendo ahora, a partir del 114, el 115, en las 146, 150 ay, se me van los artículos. Esos son todos del Código Procesal. ¿Mm? ¿Y el procesal es el de? Las que te mencioné son del Código Procesal, son las presunciones que hacen al Código Procesal, Claro, pero el código procesal es el que es de fondo o de forma. de forma, de Ya, forma. perfecto. O sea, fondo siempre es laboral, siempre le falta, digamos, cuando ya sea en penal, civil, lo que sea, ustedes van a tener siempre una norma de fondo y es la que establece las normas, ¿verdad? Que no establece un procedimiento, es las normas en sí, y esa es la de fondo. Forma es el procedimiento, la forma en que voy a seguir el procedimiento. ¿Mm? Esa es la distinción que hay para poder diferenciar, ¿verdad? Bueno. Ok, gracias. Entonces tenemos, estas son de forma, que ya te dije, ya mencioné el 146, 153, 158. Y el 161. El artículo dispone que se presumirán como ciertas las afirmaciones del trabajador complementada con la declaración jurada. Esta es la que les había mencionado, en audiencia pública. Si el empleador no presenta o no exhibe los libros, registros o planillas que por disposición legal deben estar llenados y mantenidos en el local del trabajo. Si mediando requerimiento judicial, que sea de oficio o pedido de parte, no son presentados, en este caso son intimados, ¿verdad? Como les había mencionado, son intimados por cédula para que se presenten, o una vez agregados al expediente, se descubre que contienen enmiendas, tachaduras, etc. Entonces, el 161 es cuando ustedes piden la exhibición dentro de las instrumentales, porque en las instrumentales van a pedir el reconocimiento de firma, agregar documentos, porque ya fueron agregados los documentos con el escrito de demanda y contestación, pero ustedes tienen que referirse nuevamente en las instrumentales a a estos, a estos documentos justamente. Entonces, pero para que se pueda hacer efectivo la no presentación de los libros laborales, entonces refiéranse al 161. Acá está un resumen de lo que es el Código del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo, de las presunciones. Esto les voy a mandar para que todos tengan. Y bueno,
Entonces, o sea, ¿entendieron bien esa parte? ¿No hay dudas? María, Bastante claro. bastante claro. Bueno, genial. Sí, Bueno, profe. qué suerte. Cuestión de repasar nomás otra vez. Sí, eso les voy a mandar, voy a alzar en la plataforma, o sea que para que ustedes tengan, si es que no tienen el libro, para que puedan, con ese esquemita, van a tener bien detallado todo lo que es las presunciones legales. Esa es nuestra última prueba. Ahora nos vamos a cerrar el periodo probatorio y vamos a hablar de otras cuestiones. Porque ya hemos desarrollado todas las pruebas, justamente lo que me faltaba también es la prueba de la declaración jurada del trabajador. Y bueno, y con eso ya tenemos terminadas las pruebas. Ahora vamos a vamos a ir a otra lección que es un poco más complicadas, son más, no complicadas, sino son más, un poquito más atención requieren nada más. Pero ya. Bueno, entonces nosotros, si nos vamos a nuestro esquemita, entonces tenemos que se cerró el periodo probatorio. Tenemos cerrado los 20 días y no tenemos, o sea, más pruebas que diligenciar, ya fueron arregladas. Cualquiera de las partes transcurridos los 20 días, tanto parte actora como o el empleador, pueden pedir el cierre del periodo probatorio. Cualquiera de las dos partes. No hace falta que sea solamente uno, cualquiera. Transcurrido los 20 días del plazo. A partir del día siguiente de la I que admite o de la providencia que admite, entonces empezamos a contar días hábiles, perentorios e improrrogables. No se olviden. Entonces, el día 21 a las 9 de la mañana ya podemos pedir el cierre del periodo probatorio. Bueno, vamos a descansar un ratito. Ahora son y 40, a las 8 continuamos, si les parece, y vamos a desarrollar otra lección porque con el... Perfecto. ¿Cómo? Sí, Perfecto, y vamos a tomar café un rato entonces. dale, voy a tomar agua yo. Gracias. Gracias, profe. Dale, profe. Dale, nos vemos. Dale, profe. Gracias.